Te damos la bienvenida a EPE Agro, un proyecto sonoro centrado en el sector agroalimentario de España creado por Europa Press. Cada mes encontrarás una nueva entrega con la que estar al tanto de la actualidad y profundizar en las numerosas aristas de un sector fundamental en la economía del país. Lo haremos con un repaso de las noticias más destacadas y de la mano de sus protagonistas que pasarán por nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas a EPE Agro, el podcast de Europa Press sobre el sector agroalimentario español. Les habla Ana López. Y también a Larilla Ruiz. Como periodistas de Europa Press te traemos algunas de las noticias más relevantes del sector primario en nuestro país, en cuya economía se mantiene como un pilar fundamental. En este episodio, además, tendremos la visión del secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, y nos despediremos con la sección de El Silo, que en esta ocasión nos trae un producto muy novedoso. No se lo pierdan. Pero antes comenzamos con el repaso por las actualidades del campo. Los agricultores se han manifestado a las puertas del Ministerio de Agricultura en demanda de ayuda y soluciones para el sector del cereal, que consideran se encuentra en una situación crítica. Los cerealistas se ven asfixiados por los altos costos de producción y por los daños provocados por los acuerdos comerciales internacionales, tanto los derivados de las guerras de Ucrania y Oriente Medio como por los aranceles. Javier Fatás, de COAG, Pedro Barato, de Asaja e Ignacio Huertas, de UPA, detallan las demandas del sector. Cada tonelada que se está cosechando, cada tonelada que se va a cosechar este año va a tener una pérdida de 50 euros en la tonelada. Van a ser alrededor de 1.000 millones lo que los cerealistas de este país van a poner por los bajos precios que estamos padeciendo. Es una problemática que venimos anunciando, estos tratados comerciales, esta guerra de Ucrania, todos estos movimientos geopolíticos que está habiendo, lo estamos pagando los agricultores y las agricultoras españolas. Hoy el cereal, ni con ayudas de PAC, ni sin ayudas de PAC, no es rentable en ninguna situación que no tenga más de 4.000 kilos por hectárea. Más de 4.000 kilos por hectárea. Hoy el cereal está por debajo de 200 euros la tonelada y, sin embargo, el fertilizante ha subido de 250 a 300 a 600 y a 700 euros si es un DAP o es un complejo distinto. Por lo tanto, las cuentas no salen. Lo que reclamamos es que se pongan contingentes al cereal de Ucrania, al trigo y a la cebada, que en este momento no tienen y que con esa liberalización es con la que han hundido los precios. Y por otro lado también exigimos que se establezca una ayuda directa, igual que la han cobrado otros productores europeos, del caso de los polacos, por los problemas que estaba generando estas importaciones masivas. Y también, como decía Pedro, el que haya apoyos para el consumo de fertilizantes, porque obviamente la decisión de poner aranceles a nosotros nos pone en la picota. Estas preocupaciones han llegado a Luxemburgo, donde ha tenido lugar el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Entre otros temas, han debatido las medidas de simplificación de la política agraria común, donde España, junto a otros 19 estados, abogan por una PAC con fondos propios, que mantenga sus dos pilares de ayudas directas a la renta y medidas de desarrollo rural. Y nos centramos en España, porque se ha presentado el Informe de Consumo Alimentario en 2024, año en el que el consumo total de alimentos y bebidas dentro y fuera de los hogares alcanzó los 30.668 millones de kilolitros, un 0,2% menos que en 2023. Sin embargo, el gasto subió hasta alcanzar 19.667 millones de euros, lo que equivale a casi 2.800 euros por persona. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido el encargado de dar a conocer estos datos, que revelan, como ha dicho, un consumo alimentario que se ha mantenido estable, con un volumen sin apenas variación en un año marcado por la moderación de precios. Escuchamos las que para él son las principales claves del informe. El informe del consumo alimentario 2024 refleja, yo creo, una tendencia clara a la estabilización en cuanto al volumen del consumo en los hogares y fuera de ellos en España, y también a una moderación en relación con los precios.
pero además contiene otros aspectos yo creo que muy interesantes. Por ejemplo, la tendencia cada vez más importante a una alimentación más sana. La dieta mediterránea continúa siendo una referencia, pero particularmente los jóvenes se ven atraídos por el consumo de productos frescos y por una preparación que sea lo más sencilla posible, resaltando los valores nutricionales de estos alimentos. En cuanto a la compra, el supermercado es la referencia, yo diría, más clara desde todos los puntos de vista. En cuanto a la preparación, yo creo que la gran novedad de este año es la aparición de la freidora de aire con un 4% dentro de los mecanismos clásicos de la plancha o de la sartén para la preparación de los productos en fresco. Y finalmente confirmamos una tendencia a la reducción del desperdicio alimentario. Nos detenemos ahora en el sector del porcino. Su producción ha aumentado en 2024 cerca de un 1% en volumen, con casi 5 millones de toneladas, y ha facturado 25.000 millones de euros, un 8,6% más, según los datos de la Interprofesional del Porcino de Capablanca, Interporc. Su director internacional, Daniel de Miguel, nos lo cuenta. Podemos afirmar con orgullo que 2024 ha sido un año de resistencia, de avance y sobre todo de éxito colectivo. El porcino de Capablanca español ha vuelto a demostrar por qué es líder mundial y referente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Nos podemos referir a esa facturación de 25.000 millones de euros y a los 415.000 empleos que nos identifican como motor de la economía nacional. Y si hablamos de exportaciones, los datos también son contundentes. 2,7 millones de toneladas enviadas al exterior, con un valor superior a los 8.700 millones de euros, lo que hace que seamos y nos consolidemos como segunda potencia exportadora a nivel mundial. Pero bueno, los logros siempre decimos que no se quedan fuera. Aquí a nivel nacional también avanzamos. Pues el consumo en los hogares tenemos que creció el pasado año un 2,8% respecto al año anterior. Estamos hablando de 816.000 toneladas de productos porcinos que llegaron a nuestras mesas. Y bueno, un dato que habla por sí solo: el consumidor español confía cada vez más en la calidad, seguridad y versatilidad del porcino de Capablanca. Pasamos ahora al sector de las frutas y hortalizas, que también ha cerrado el primer cuatrimestre de este año con crecimientos, en concreto un 5,3% en volumen y un 11,2% en valor. Así se desprende del análisis de mercado presentado en el Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas que se ha celebrado en Valencia y en el que destacan las patatas, zanahorias y pepinos como las familias de hortalizas que más han crecido. En cuanto a las frutas, señalan un repunte en la demanda de uvas, aguacate, kiwis o fresas. Sin embargo, este sector se ha visto muy castigado por el temporal, en concreto por el pedrisco. La superficie siniestrada en lo que va de año ya supera las 375.000 hectáreas y las indemnizaciones por los daños alcanzan los 310 millones de euros, según los últimos datos de Agroseguro. Murcia ha sido una de las comunidades más afectadas. Sara Rubira, consejera de Agricultura del Gobierno regional, informaba así tras el último episodio acaecido. En total, en toda la región, hemos detectado 31.235 hectáreas afectadas, que han dañado a un total de 105.293 toneladas, con un valor de más de 77 millones de euros. Los daños se han localizado en varias zonas de la región de Murcia, siendo los municipios del Altiplano los que más daños se han localizado. Hablamos de Jumilla, que son 13.930 hectáreas, con un valor de pérdida de 34,7 millones de euros. Y aproveché la ocasión también para solicitarle la creación de un fondo de contingencia de acción rápida para catástrofe climatológica que esté destinado al pago directo de la superficie afectada. Por otro lado, la llegada del verano nos trae una de las bebidas más consumidas en estas fechas, la cerveza. Este mes hemos sabido que el año pasado sus ventas retrocedieron 2 décimas y acumulan 2 ejercicios en negativo. Los cerveceros han explicado que la inflación y la mayor gestión del gasto están detrás de esta realidad. Eso sí, la cerveza sin alcohol sigue ganando terreno. Lo resume el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olaya. Por segundo año consecutivo, las ventas de cerveza han descendido un 0,2%.
Esto es la primera vez que ocurre desde la crisis del 2008. Aún así, España se mantiene como segundo país productor de cerveza de Europa, solo por detrás de Alemania y por encima del Reino Unido. La producción se ha mantenido prácticamente estable gracias al consumo de cerveza por parte de los turistas, porque el consumo per cápita de los españoles de cerveza ha descendido un 4,9%. Estamos francamente orgullosos y muy satisfechos de la evolución del consumo de cerveza sin alcohol en España. El año pasado las ventas de cerveza sin alcohol se incrementaron otro 4% más. Somos el país líder en el mundo en producción y en consumo de cerveza sin alcohol. El 25% de toda la cerveza sin alcohol que se consume en Europa se consume en España. Consumimos más cerveza sin alcohol que toda Latinoamérica juntos. 1 de cada 4 españoles ya consume cerveza sin alcohol y en un 90% lo consume en lugar de o además de la cerveza tradicional. Podemos manifestar sin ningún género de duda que nos reforzamos en nuestro papel en la economía nacional, vinculando sobre todo nuestro consumo con unas pautas moderadas, sensatas en la hostelería, generando empleo, generando riqueza. El buen tiempo trae consigo también la subida de las temperaturas y el sector agrario llama a la precaución para evitar los golpes de calor. Entre las recomendaciones insisten en adecuar las jornadas de trabajo a las horas de menos sol, beber suficiente agua para mantenerse hidratado y buscar zonas de sombra. Desde UGT-FICA, el responsable del sector agroalimentario en Andalucía, Emilio Terrón, destaca también la importancia de formar a los jornaleros. Estamos muy pendientes y queremos que se lleve a cabo el Real Decreto Ley 4 del 2023 del 11 de mayo, donde te habla de los trabajos al aire libre, fundamentalmente en el sector agrario, ya que estos centros de trabajo no pueden quedar cerrados. Para nosotros es muy importante que las empresas estén muy pendientes en estas fechas de la situación que tienen los trabajadores y las trabajadoras del campo debido a estas condiciones de trabajo y a estas temperaturas tan extremas que estamos teniendo en estos días. Lo que recomendamos es que en el trabajo del campo pues se lleven a cabo estas labores lo más temprano posible, que evitar el trabajo en solitario, que haya zonas de descanso frescas y con sombra y que de alguna manera pues la ropa de trabajo sea ligera y que tengan su gorra o sombrero para que esa temperatura no les afecte. Y en el momento que veamos cualquier síntoma entre algún compañero o compañera, pues rápidamente ponerlo en conocimiento de la empresa. Damos paso ya a la entrevista de este mes, que tiene como protagonista al secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat. Con casi 3 décadas ligado a la actividad pesquera, es un gran conocedor de un sector que le apasiona y en el que defiende una gestión sostenible que permita un equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales. Algo que, según destaca, recoge la FAO en el informe sobre el estado de las poblaciones de peces que acaba de presentar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos y que contrasta con la visión, dice, catastrofista de algunos grupos conservacionistas. Curiosamente no tiene nada que ver con esos mensajes catastrofistas. El mensaje principal que nos ha lanzado la FAO es, primero, que la mejor forma de conseguir la conservación es a través de la mejor gestión, de la buena gestión pesquera. En segundo lugar, nos aporta datos como que el 77,2% de las capturas desembarcadas en el mundo proceden de poblaciones gestionadas de forma sostenible. La gestión sostenible se realiza, por un lado, basándose en las mejores recomendaciones científicas, dándole a los medios a los científicos para que puedan realizar sus evaluaciones y puedan hacer sus recomendaciones, con la colaboración del sector pesquero involucrado en la gestión de esas pesquerías y, por supuesto, en la de los gobiernos, las que toman las decisiones, ya sea, en nuestro caso, en la Unión Europea, por los Estados miembros y la Comisión Europea, cuando se reúnen y toman las decisiones, o en el ámbito internacional a través de las organizaciones regionales de pesca, que son los organismos multilaterales que gestionan la pesca en alta mar. Y, por cierto, que cubren estas organizaciones regionales de pesca, con el acrónimo ORP, cubren el 90% de las zonas de alta mar. Y los resultados en general son bastante positivos.
Con esa premisa nos hace una radiografía de la situación actual de la pesca en España. En España teníamos a 31 de diciembre del año pasado 8.432 buques que pescaron 765.638 toneladas. La mayoría de la flota, el número de barcos, realiza su actividad en el Caladero Nacional. Caladero Nacional son las aguas españolas, dentro de las 200 millas de zona económica exclusiva, y ahí realizaban su actividad 8.166 barcos y capturaron en torno al 38% de la captura total de España. En las aguas europeas no españolas, es decir, Portugal, Francia e Irlanda, tenemos 93 barcos que pescan en torno al 6% de las capturas de España. Y luego en caladeros externos tenemos unos 173 barcos que pescan fuera de las zonas económicas exclusivas de la Unión Europea, es decir, en aguas de terceros países o en aguas de alta mar, y que capturan en torno al 56% de las capturas españolas. ¿Qué tipo de artes tenemos? Tenemos artes de cerco, artes de palangre de superficie, de palangre de fondo, de arrastre, artes menores, que son los barcos artesanales, y pescamos en los océanos Atlántico, Índico, Pacífico, Mar Mediterráneo, en un montón de lugares del mundo. España, además, es un país más importador que exportador, como también ocurre en la Unión Europea, donde lidera la industria pesquera. Somos el primer productor industrial de la Unión Europea, con en torno al 22% de las capturas. El primero en arqueo bruto, es decir, en capacidad de la flota, con un 25,1%. Tercero en número de buques, con un 12,2%. Te decía que Italia y Grecia, o Grecia e Italia, están por delante nuestra, porque tienen más barcos más pequeñitos. En términos de empleo representamos el 20% a nivel de la Unión Europea. Pero si nos vamos ya al ámbito mundial, las cifras cambian un poquito. Ocupamos el puesto 22º, puesto número 22, con apenas el 1% de las capturas mundiales. Muy lejos de países como China, que con cerca de 12 millones de toneladas capturan cerca del 15% de lo que se captura en el mundo. Indonesia tiene un 8,6% o Perú, que tiene un 6,6%. Garat señala que este liderazgo se da pese a los efectos de la entrada en la Unión Europea, tanto por el punto de partida con el Tratado de Adhesión, con un trato diferente respecto a otros países, como por las consecuencias de una normativa europea que no ha favorecido a España. Si bien yo creo que para España, en general, los ciudadanos españoles, la entrada en la Unión Europea ha supuesto mucho más beneficios que perjuicios. En el caso de la pesca, que fue el último asunto en la negociación del Tratado de Adhesión, no salimos bien parados. España se incorporó a la Unión Europea con una serie de excepciones que no tenían otros países. España tenía 22.000 barcos entonces, ahora apenas tenemos 8.400. Hemos tenido que adaptarnos a esa política pesquera común, a las políticas medioambientales, a todo la normativa europea, que a España no la ha favorecido. Y hemos tenido que sufrir un ajuste de flota, un ajuste de empleo y de una adaptación que ha sido realmente dura. Los últimos 5 años han sido tremendos. El mandato del comisario Sinquevicius nos ha hecho muchísimo daño. Ha habido una obsesión medioambiental muy grande. Han dejado de lado todos los aspectos sociales y económicos de nuestra actividad. Y la política pesquera común, en sus reglamentos, establecen que tiene que haber un equilibrio. Por ello, ahora el sector vive un momento esperanzador tras la elección del nuevo Parlamento Europeo y la renovación de la Comisión Europea, con el chipriota Kostas Kadis al frente de Pesca y Océano. No obstante, Garat reclama pasar ya de las palabras a los hechos. Ya va siendo hora de pasar de las palabras a los hechos, que ya se tiene que traducir en actos concretos, como puede ser la modificación del reglamento del Mediterráneo, como puede ser la modificación del reglamento de aguas profundas, que prohibió la pesca de fondo en 87 zonas de España, de Portugal, de Francia y de Irlanda, que ya va siendo hora de poner en marcha, como ha anunciado en el Pacto Europeo del Océano, una campaña de comunicación importante para promocionar el consumo de pescados y mariscos en la Unión Europea. En fin, que hay muchos asuntos en los que, una vez que ya han tenido tiempo para ver cómo está la situación en la Unión Europea, empezar a tomar medidas que, uno, reconozcan el importante esfuerzo y papel que realizan los pescadores en la Unión Europea,
y que se reconozcan todos esos esfuerzos que se han realizado en los últimos años para conseguir que, como decía antes, en el Atlántico Nordeste, pues el 86,6% de las poblaciones, de las capturas desembarcadas en esa zona, procedan de stocks gestionados de forma sostenible. Es decir, la mayoría de las poblaciones de peces ya están en lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo que pretende la Unión Europea. Y es que está convencido de que la pesca en España tiene futuro, siempre que se cuente con la complicidad de las políticas de la Unión Europea para hacer frente a los principales retos del sector. El secretario general de Cepesca apunta a algunos. Tenemos problemas serios de relevo generacional. Necesitamos hacer el sector más atractivo, pero para hacerlo más atractivo necesitamos contar noticias positivas y contar que tenemos futuro, porque la legislación nos permite tener ese futuro y los gobiernos y la Unión Europea nos reconoce nuestro trabajo, nos defiende y nos da cariño, que desde luego en los últimos 5 años no lo hemos sentido así. Otro aspecto clave es la renovación de la flota y la descarbonización. Si queremos afrontar los retos de la descarbonización, que tenemos en la Unión Europea, necesitamos un plan de renovación de flota urgente. Y necesitamos también que para poder hacer ese plan de renovación haya ayudas públicas, fondos públicos, que se modifique trabas legislativas que tenemos para incrementar la capacidad, porque no, si queremos descarbonizar a la fuerza vamos a necesitar barcos más grandes, porque la fuente de energía existente tiene una densidad diferente a la del gasoil y por lo tanto van a requerir más espacio, y necesitamos la tecnología, claro, necesitamos que se invierta en tecnología para saber cuál va a ser el o las fuentes de energía que vamos a tener en el futuro, porque las de las que se hablan, hidrógeno, amoníaco, gas natural licuado, etcétera, para la pesca son realmente complicados. A ello suma la necesidad de simplificar las cargas burocráticas, que califica de terrible, y una gobernanza internacional con estándares similares en las relaciones con terceros países. Tenemos el reto de la gobernanza internacional. Nosotros pescamos en un montón de lugares del mundo, pero no competimos con las mismas reglas. Lo que los anglosajones llaman el level playing field, las mismas reglas del juego para todos. Necesitamos que la normativa sea algo parecido y que cuando hablamos de las relaciones con los terceros países, por ejemplo, a la hora de mandar sus productos a la Unión Europea, pues que los estándares sean similares. No tiene mucho sentido que nosotros tengamos los estándares más altos del mundo, pero que luego se deje entrar el producto que no respeta esos estándares, que nos hace una competencia desleal. Por lo tanto, el conseguir ese level playing field, esas mismas reglas del juego para todos, nos parece fundamental. El secretario general de Cepesca tampoco olvida el desafío de aumentar el consumo de pescado y marisco en el contexto de descenso continuado de los últimos años. Hemos rebajado nuestro consumo en torno al 35% en los últimos años. Estamos en torno a 18 kilos por persona y año en hogares, y eso es una cifra preocupante, porque en fin, llegamos a estar a torno a 25 kilos antes, ¿no? ¿Por qué se ha producido eso? En primer lugar, yo creo que los hábitos de consumo están cambiando. En segundo lugar, ha habido mucha menos promoción de la que había antes. Y bueno, también hay que reconocer que ha tenido un efecto negativo las campañas que vemos continuamente de determinados grupos de presión malmetiendo contra el consumo de pescados y mariscos. O bien temas de metilmercurio, temas de anisakis, etcétera. O bien porque son veganos y están en contra del consumo de pescados y mariscos. Para luchar contra esa evolución a la baja, apuesta por una mayor promoción con campañas potentes que pongan el foco en los efectos saludables de los productos del mar. Desde hace 2 o 3 años, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, se están haciendo algunas campañas, tanto el Gobierno como nosotros, a través de Pesca España, dirigidos sobre todo a los más jóvenes, que son los que están consumiendo menos, pero con un presupuesto todavía bastante corto. Hacer más promoción para que la gente se dé cuenta de las importantes, propiedades nutricionales que tiene el consumo de pescados y mariscos. Es buenísimo para la función cerebral, prevenir enfermedades relacionadas con Alzheimer, Parkinson, demencia, etcétera. Para la función del corazón, previene un montón de enfermedades relacionadas con el corazón, de muerte súbita, de infartos de miocardio, de infartos cerebrales también. Es muy bueno para las articulaciones, es muy bueno para la función visual, para la retina, es muy bueno para la piel, es muy bueno para el sistema inmune, y además que está demostrado científica y médicamente que produce felicidad de forma natural. Induce unos cambios en las neuronas que provoca la conexión de las mismas y genera un neurotransmisor llamado serotonina, que es la hormona de la felicidad. Por eso en Pesca España nuestro lema es Pesca España, fuente de felicidad, y es algo que la gente normalmente no conoce. Estos retos y medidas para abordarlos aparecen en el recientemente firmado Pacto Europeo del Océano.
Por ello, y porque reconoce el papel fundamental de la pesca para la soberanía alimentaria europea, Garat valora este documento, que debe ser la hoja de ruta para los próximos años. Sin embargo, reconoce que también hay cuestiones que generan dudas y preocupación. Nos parece adecuado. ¿Cuáles son las cosas que nos generan o dudas o preocupación? Duda, ¿qué fondos va a haber para cubrir, para hacer realidad todo esto? No sabemos si va a haber nuevos fondos, si el Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y de la Acuicultura va a ser reforzado para poder realizar todo esto que se pretende hacer, o se va a poder contar con lo mismo. Estamos pendientes de ver qué ocurre en esa definición del marco financiero plurianual que en breve la Comisión Europea tiene que presentar a las instituciones europeas. Y nos preocupa también que en un anexo se haya hecho mención a un plan de acción que se presentó por parte de la Comisión Europea anterior hace un par de años y que hablaba del phasing out, de la salida, de la retirada progresiva, de la eliminación progresiva del arrastre en las áreas marinas protegidas, cuando el mismo comisario y el mismo documento nos dice que en esos casos lo que hay que hacer es analizar caso por caso, basado en la ciencia, y realmente donde haya que proteger los ecosistemas marinos vulnerables, pues prohibirlo. Y nosotros estamos de acuerdo con ese enfoque. Y luego, de forma general, también nos preocupa la importancia que se le está dando a los productos veganos, a los productos vegetales, que están utilizando publicidad engañosa. Nos preocupa que no haya una regulación, y le hemos pedido a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que lo regulen, una regulación clara que no permita la utilización de nuestras imágenes y de nuestras propiedades nutricionales para engañar al consumidor. Junto a la actividad tradicional, los productos azules llegan desde la acuicultura, una práctica que gana peso y su producción ya supera a la de la pesca. A su juicio, son actividades complementarias. Son actividades complementarias y productos complementarios. En el mundo, hoy en día, la acuicultura, la producción de la acuicultura ya ha superado a la de pesca. Ahora está en torno al 51% de acuicultura, 49% pesca. La población mundial no para de crecer. Según la propia FAO, las previsiones son que podamos llegar a lo mejor hasta 10.000 millones de personas en 2050, cuando ahora estamos en 8.000 y pico. Todas esas focas habrá que alimentarlas. Y en muchos de esos sitios la única fuente de proteína animal es la que viene de los pescados y mariscos, tanto salvaje como de acuicultura. Lo que sí tenemos que hacer es conseguir que tanto el 100% de las poblaciones de peces estén bien gestionadas para sacar el máximo rendimiento de las especies salvajes, y también que el 100% de la acuicultura sea realizada de forma responsable y sostenible. Sabemos que hay prácticas en algunos lugares del mundo pues que dejan mucho que desear, ¿no? Y que tienen también un gran impacto. Lo que hay que conseguir es eso. Y por otro lado, que en el mercado el etiquetado sea lo suficientemente claro y se respeten las normas para que cada uno pueda elegir lo que considere oportuno. Que el que elija acuicultura lo haga a conciencia y el que elija productos salvajes lo haga también a conciencia y sabiendo lo que hay. También nos da su opinión sobre el arrastre, el arte que genera una mayor polémica por sus efectos en el fondo marino y sobre el que está convencido de que no va a desaparecer. El arrastre es un arte como otro cualquiera, bien regulado y bien utilizado, puede ser y es perfectamente sostenible. De hecho, hay más de 200 pesquerías certificadas de arrastre con MSC, el sello de sostenibilidad. Lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas y en las zonas adecuadas. Las áreas marinas protegidas son figuras con las que nosotros estamos de acuerdo, que lo que pretenden es proteger distintos ámbitos, ¿no? Por un lado, los ecosistemas marinos vulnerables, el fondo marino, donde puede haber corales, posidonia, etcétera. Y nosotros estamos de acuerdo que ahí no se realice el arrastre, pero es que las áreas marinas protegidas también se utilizan para proteger, por ejemplo, la migración de aves marinas. Nuestro impacto sobre las aves marinas es nulo. Entonces, ¿por qué van a prohibir la pesca de arrastre en esa zona dedicada a proteger a las aves marinas? La posición nuestra es que, uno, como cualquier otra arte de pesca y como cualquier otra actividad humana, tenemos un impacto. En segundo lugar, hay que intentar minimizar ese impacto. Ya muchos barcos nuestros están utilizando lo que se llaman puertas voladoras, que son puertas que no tocan el fondo marino y, por lo tanto, se reduce considerablemente el impacto. Y luego tenemos que buscar el determinar cuál es el impacto que podemos permitir de las distintas actividades. Porque si desapareciera el arrastre en el mundo, el 25% de las capturas desaparecerían. Y esas capturas, que al final se traducen en alimentos,
la proteína animal más saludable y con menor impacto de huella de carbono en su producción, tendría que ser sustituida por otras proteínas, porque tendremos que seguir dando de comer al mundo. La pregunta es ¿de dónde van a venir? ¿Cuál es el impacto de la producción de esas otras proteínas? ¿Va a ser mayor que el que tiene el propio arrastre? Y esas preguntas se las tendrán que hacer los legisladores y las personas que se preocupan por estos temas. Y por lo tanto, eso hay que ponerlo en una balanza y ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Y en definitiva, las áreas marinas protegidas y el impacto de las artes de pesca, incluida el arrastre, hay que analizarlo caso por caso y basado en la ciencia. Por otro lado, Garat pone de relieve el papel de la pesca y de toda la industria asociada para fijar la población en zonas que sin ella probablemente formarían parte de la España vaciada. La pesca fija población en España, en la Unión Europea y en el mundo. Si no fuera por nuestras actividades pesqueras, habría muchas localidades que posiblemente no formarían parte de esa España vaciada de la que tanto se habla. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Galicia en torno al 90% de las actividades económicas están relacionadas con la pesca. Imagínate que la pesca desapareciera. El impacto que tendría socioeconómico en una comunidad autónoma tan importante como Galicia, que representa, por cierto, el 50% de la pesca española. Es decir, que tenemos lo que se llaman regiones o zonas altamente dependientes de la pesca, que son importantísimas y que, por supuesto, fijan población. Gente que, gracias a la actividad pesquera, tiene una actividad económica que realizar en su pueblo, en su ciudad, y que se queda allí y no se tienen que ir a otros lugares para ganarse la vida. Porque cuando hablamos de la pesca no solo es el barco que sale a pescar con sus tripulantes, estamos hablando del astillero que construye el barco, de toda la industria auxiliar necesaria para que se ponga en funcionamiento, estamos hablando de todas las actividades económicas que prestan servicios de pertrecho, de bancos, de seguros, etcétera, para poder salir a pescar, para poder volver, la actividad en la lonja o la fábrica de hielo, con los mayoristas, todas las actividades que hay alrededor y luego todos los eslabones de la cadena comercial hasta que llega al punto de venta final. Otra derivada que puede contribuir a crear riqueza y oportunidades en el ámbito pesquero es la que tiene que ver con su aprovechamiento desde un punto de vista cultural y turístico. Hay iniciativas, lo que se llama pescaturismo, que tiene su complejidad desde el punto de vista de la seguridad de la Dirección General de Marina Mercante y de la habilitación de los barcos para poder cumplir con todas las normativas. Lo que está funcionando más son, por ejemplo, visitas organizadas a lonja, que no deja de ser también algo relacionado con la pesca. Y luego hay determinadas empresas que, en vez de ir en el turista, por así decirlo, en el mismo barco de pesca, van a un barco al lado que te permite ver, comprobar cómo se realiza la actividad pesquera. Y son experiencias, te aseguro, maravillosas. Tras este repaso por la actualidad de la pesca y siendo consciente de los desafíos que afronta el sector, Garat se despide con una visión optimista sobre su futuro y con una reivindicación de los pescadores, a los que define como auténticos héroes del siglo XXI. Lo afrontamos con ilusión y con esperanza de que podamos tener un futuro mejor y que se apueste por ese reconocimiento del sector pesquero, por la soberanía alimentaria, por poner en valor todas las cosas buenísimas que tiene nuestra gente y darle el valor realmente importante que tiene al pescador, a la figura del pescador. El silo. Y cerramos nuestro podcast con El Silo, un espacio en el que tienen cabida desde anécdotas y refranes a curiosidades varias sobre una actividad que moldea también la cultura y modos de vida en España. En esta ocasión les vamos a hablar de Oligam, el primer chicle antiedad a base de aceite de oliva virgen extra. Ha ganado el Beyond Olive Oil, una convocatoria orientada a descubrir aplicaciones innovadoras para el AOV más allá del uso gastronómico. Así lo explica el coordinador de este premio, Ricardo Miguel Áñez. Oligam es la idea ganadora del primer concurso que ha desarrollado el Olive Oil World Congress para tratar de aumentar el número de momentos de consumo de aceite de oliva en el mundo. Se trata de un chicle funcional y antienvejecimiento a base de AOV microencapsulado que se ha presentado bajo el lema Masca tu belleza. Con el lema Chew Your Beauty, Masca tu belleza, Oligam no solo propone una experiencia sensorial distinta, sino que abre la puerta a una nueva categoría de productos saludables, sostenibles y alineados con las tendencias de bienestar integral. Así actúa sobre el organismo el nuevo chicle. Gracias a un sistema de microencapsulación avanzado, los polifenoles se liberan de forma controlada durante la masticación, favoreciendo así la absorción y aportando beneficios anti-envejecimiento y antiinflamatorios también.
Junto al aceite de oliva virgen extra, Oligam incorpora otros elementos. Además, Oligam incorpora extractos botánicos naturales como limón siciliano, menta y romero, que aportan un sabor fresco y propiedades digestivas, además de miel y fibras vegetales que actúan como edulcorantes naturales y mejoran la textura. También se compone de goma base Chizka, un chicle 100% biodegradable y de origen vegetal procedente de la selva maya. Su creadora es Mónica Di María, estudiante de doctorado en la Universidad de Palermo, especializada en ciencia y tecnología de los alimentos. Su fórmula es 100% natural y combina ciencia, tradición mediterránea y conciencia ecológica. Con este nuevo producto ponemos punto final a este episodio de EPEAGRO. Soy Ana López. Y yo, Alarilla Ruiz, con el apoyo de Jorge Marín de EOBE Productora. Hasta el próximo episodio. Puedes consultar toda la información sobre estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu aplicación preferida en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.